Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entrenos. Caminando hacia Dios. Me voy a dar la vuelta un poquito así otra vez como el otro día. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. Muy buenos días. Bueno, señor, Ay, hoy amaneció graciosito hoy. lo estamos haciendo ameno. Hoy es, ya no me digas, yo me confundo con toda esta fecha, porque hoy es 16. No, 15. 15 de mayo. No, Betty, el sábado cumpleaños de Pablo. 15. ¡Ay, el 16! Ayer domingo ya estamos a 16. ¿Verdad? Y todo el tiempo que yo estuve preparando el programa, decía el programa del 15 de mayo. No, el 16. El 16. ¡Ay, el 16 de mayo! Dios mío, qué ¿Qué horror. te parece? Así que bueno, ya estamos a la mitad de mayo, esperamos. Que si estén rezando su que estén rezando rosario, su rosario. y visitando a la Virgen y todo. Sí, eso es muy importante. Y Mire, bueno, ¿y quién es el santo de mira, hoy? el santo de hoy se trata de Santa Julia Salzano. Y de esta santa, a mí me llamó mucho la atención. Había muchos santos, todos, la verdad, con unas historias impresionantes. Y además me acuerdo, cuando hablo de muchos de estos santos, que ellos mismos en su biografía, bueno, ellos mismos en su no, sino que en la biografía de los santos, hablan de imitar a los santos. Había sí. uno de ellos, no recuerdo, no sé si era San Félix, que decía que de leer los libros de los santos fue cuando dijo, Decidió ser santo. Entonces, bueno, esas son historias bien Bueno, interesantes. esa es la idea de que hablamos todas las semanas de un santo. Sí. Que uno vaya descubriendo a ver cuál es como que se le parece a uno para uno también imitar. Y no solamente eso, sino que ya están en el cielo y nos pueden ayudar también. Exactamente. Bueno, de esta santa me llamó mucho la atención que tiene que ver demasiado con el catecismo. Y vamos a explicar por qué. San Julia es hija de Diego, que era capitán de los lancheros del rey Fernando II. Lanchero no. Lanceros, perdón. Ahora sí. Lanceros, sí, ahí de lancheros, lanceros. Lo dijo en italiano, lanchero. Porque era de Nápoles. ¿No? Era de Nápoles. Y de su esposa, la esposa de Diego, era Adelaida Valentín. Nuestra santa, Julia, nació en Santa María, Capua Vetere, sería ahora algo así. Capua Vetere, de Caserta. Y eso fue el 13 de octubre de 1846. Luego, a la edad de 4 años, queda huérfana de padre. Y la llevaron para la educación a un orfanato que era de las Hermanas de la Caridad. Y eso era en la región de San Nicolás la Estrada, donde permaneció allí hasta los 15 años. Una vez obtenido el diploma de magisterio, me imagino educadora, tuvo el encargo de enseñar en la escuela municipal de la zona de Casoria, provincia de Nápoles, donde se trasladó con la familia, ella, con su familia, en octubre de 1865. A la enseñanza se unía además en ella ese notable interés por el catecismo y la educación de la fe a los niños, a niños, jóvenes y adultos. Sobre todo esto cultivándolo con la devoción hacia María. Qué bonito. María, sí. O sea que ella era maestra, pero catequista. Exactamente. Luego, junto con Santa Catalina, Santa Catalina Volpicelli, propagó el amor y el culto al Sagrado Corazón, viviendo el lema Ad Maiorem Cordis Jesu Gloria, sería, ¿verdad? Ajá. ¿Eso qué significa? A la mayor gloria del corazón de Jesús. Mira, es la que siempre me confundí con el latín. A la mayor gloria del corazón de Jesús. Bueno, su constante preocupación por llevar la doctrina... O para la mayor gloria del corazón de Jesús. Luego, esta constante preocupación
por llevar la doctrina y la vida de Cristo a través de enseñar y los testimonios, la impulsó a Santa Julia a fundar en 1905 la Congregación de las Hermanas Catequistas del Sagrado Corazón. Ah, fíjate, ahí está. Entonces, claro, todo Ahí ese unió amor- las dos cosas. Ahí unió las dos cosas, exactamente. Luego gastó toda su vida en el carisma de la catequesis y decía, ella, yo impartiré siempre el catecismo mientras me quede un hilo de vida. Fíjate qué bonito. Qué bonito. Y os aseguro que me encantaría morir enseñando el catecismo. Más bonito todavía. Me hace acordar de una tía abuela de nosotros que vivía con nosotros, yo creo que he hablado de ella, el que se murió de Sí, 103 años. Se ha ¿no? hablado de ella de Tata. Ella daba siempre, nos preparaba toditos para las primeras comuniones, Ujú. pero ella daba mucho catecismo desde jovencita. De pequeña. Y recuerdo que San José María, eso que estamos hablando de los santos, que cuando lo conocimos, le dijo que eso, o sea, le agradeció lo de dar el catecismo, y ella, bueno, por ella se hubiera muerto dando catecismo. Lo que pasa es que, claro, ya estaba muy viejita y ya todos estábamos catequizados, pero... estaba difícil. No, y hubiera podido seguir porque la Sí. cabeza la tenía perfecta. Sí, si hubiera habido algún niño más sin catecismo, Le lo hubiera catecismo, dado. Exactamente. Ujú. Bueno, del mismo modo, exhortaba a sus hijas, o sea, las que A las estaban de la en la congregación, congregación. eran sus hermanas catequistas, a sentirse siempre dispuestas a instruir a cualquier hora, en cualquier lugar y momento, a pequeños e ignorantes. O sea, cualquier pequeñito o persona que fuera, pues, o que ignorara. Ignorante de la fe. De la Ujú. fe. Exactamente. Entonces, eso era, bueno, de eso se trataba esta congregación. Y decía, no debe tener en cuenta los sacrificios que exige este ministerio, sino que más bien debería desear morir en la brecha si Dios lo quisiera, ¿sabes? Estando enseñando y evangelizando, o sea, de esa manera dando Y catecismo. fíjate que ahora el catecismo, la catequesis es un ministerio de la iglesia. Sí, Así Papa como el Francisco ministerio de los ujú, lectores, ujú. el ministerio de los acólitos, el catequista es ahora un ministro de la Exactamente. iglesia. Eso es verdad. Entonces todavía no sabemos cómo es la bendición especial para nombrar a alguien ministro catequista. Eso creo que no ha llegado. No, todavía no llega. Pero porque está muy reciente eso, pero así es de importante la catequesis, así Es que muy en importante. todas las parroquias de Austin se necesitan catequistas. Entonces, Así eso que es verdad, siempre. apúntese. Ujú. Y sobre todo se necesitan catequistas que hablen inglés. Bueno, fíjate, de esto Así viene es ahora que- lo que decía un beato, en aquel momento el beato Ludovico de Casoria, que decía como en tono profético, y le predijo a ella además, ten cuidado que no te venga la tentación de abandonar a los pequeños de nuestra Casoria, pues de nuestra comunidad, porque la voluntad de Dios es que vivas y mueras entre ellos. O sea, que Ah, fíjate qué qué bonito, fíjate qué bonito. Y así Bueno, sucedió. y así sucedió porque el 17 de mayo de 1929, doña Julieta, como la llamaban y le decían sus alumnos y los ciudadanos de Casoria, dejó una vida con fama de santidad, hasta el punto que el 29 de enero de 1937 se inició el proceso de canonización de nuestra santa, y el 2 de enero de 1994 se entregó la Positio. positio, que es bueno, es como Es cuando como se abre el un- proceso de ajá, canonización. un documento grande Ujú. donde Donde además cuenta habla de todo. las virtudes, la fama de Ajá. santidad. Y Toda la gente congregación, que la conoció toda la gente pone que- ahí su ajá, testimonio, y los milagros etcétera. inclusive que hubieran podido suceder después de su muerte. Y el 23 de abril del 2002, el Papa San Juan Pablo II dispuso la publicación del decreto con el que se reconocía la heroicidad de sus virtudes, atribuyéndole el título de venerable sierva de Dios. Luego, el 20 de diciembre del mismo año, San Juan Pablo II también volvió a firmar ese decreto con el cual se reconoce como Bueno, ese no, otro decreto reconociéndole un milagro. Entonces atribuido ya era a beata. a la intercesión de Santa Julia Salzano.
Y luego, bueno, exactamente, ya la beata. Y luego fue canonizada Creo que fue por el 2010. El 2010 por el Papa Benedicto, exactamente. Y bueno, por su carisma, puede ser calificada como una mujer, sí, profeta de la nueva evangelización, que nos da un gran ejemplo de ser catequista, de llevar la palabra de Dios, sobre todo a los más pequeños. A quienes tenemos y a alrededor aquellos, también. sí, a todos. Y a aquellos inclusive que dentro de la ignorancia o están dentro de, pues, esos ignorantes de la fe. Bueno, muy felicidades bien a todos los que se llamen Julia o Julio. O Julio. Aunque lo tengan por otro Santo Julio o Santa Julia, no Bueno, importa. tienen Pero otra aquí más. tienen una más, Tienen Santa otra. Julia Salzano. Y acordémonos de ella también para cuando, por lo menos yo doy catequesis, entonces para todos aquellos que dan catecismo, pues nos encomendamos a Santa Julia para que Y los nos que ayude. trabajamos en educación Y para religiosa. los que trabajan en educación religiosa, bueno, hay una santa muy querida, Santa Julia ¿A quién le Salzano, podemos para pedir? pedirle, claro que sí, imagínate Que toda la nos ayuda, que nos haga buenos catequistas. imagínate toda la ayuda que podemos obtener de ella. Es verdad. Es muy Y bonito. tenemos una oración. Tenemos una oración y bueno, Esta sí es una oración para Santa Julia Salzano. sí, ahí ponemos esas intenciones de catecismo, ¿te parece? Sí. Ok, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios omnipotente y misericordioso, que por medio de tu Hijo Jesucristo has comunicado la llama de tu gloria y hoy en día esa aurora se nos revela en la persona de los santos, enciende en nosotros el deseo del cielo, para que siguiendo el ejemplo de Santa Julia Salzano, renovados en el Espíritu, caminemos hacia ti en el sendero de la gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Santa Julia Salzano, ruega por nosotros. bueno, Qué bueno, entonces, vámonos entonces. muy bonita santa. Sí, muy bonito. Vámonos y ya regresamos. Ya regresamos. La noticia del día. Bueno, Betty, ahora vamos con las noticias. Bueno, la primera noticia es que el Papa Benedicto XVI agradece los saludos de todo el mundo por su cumpleaños 95. 95. El Papa Emérito Benedicto XVI agradeció los saludos que recibió, llegados de todas partes del mundo por su cumpleaños 95, celebrado el pasado 16 de abril. En la ocasión de mi cumpleaños 95, recibí una gran cantidad de mensajes de todas partes del mundo, deseándome un feliz cumpleaños, escribió Benedicto XVI a la Die Tagespost Foundation. Debe ser, eso es como en alemán. Sí, sí. La organización responsable del sitio web benedictus16.org, bueno, es una organización, una página web que habla del Sí. Papa Benedicto, ¿ok? Entonces decía el Papa, estas muchas expresiones de devoción y solidaridad me han hecho muy feliz. En mi gratitud me siento unido con todos en oración, aseguró el Papa Emérito. El secretario personal de Benedicto XVI, el arzobispo alemán Georg Ganswein, quien lo ayudó a leer los mensajes de felicitación, también se refirió al tema. El Papa Emérito me ha pedido que exprese su agradecimiento de corazón a todos los que le desearon un feliz cumpleaños en la web, en esa página que les dije, dijo Monseñor Ganswein. Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, se llenó de gran alegría y estuvo muy tocado por los muchos y afectuosos mensajes que le enviaron allí a él, agregó esta fundación. Informó además que los mensajes ofrecidos al Papa Emérito Benedicto XVI también se los van a entregar impresos en un volumen, me imagino. Un libro. Benedicto XVI, cuyo nombre de bautizo es Joseph Ratzinger, nació en Mark am Inn, eso me imagino en la diócesis de Passau, Alemania, el 16 de abril de 1927. En 1962 participó en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del entonces arzobispo de Colonia, Alemania, cardenal Joseph Pfingst. Durante más de 20 años se desempeñó como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado del Papa San Juan Pablo II. También fue presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y presidente de la Pontificia Comisión Teológica Internacional. Además, fue decano del Colegio Cardenalicio y el 11 de febrero del 2013 anunció su renuncia al pontificado, que se hizo efectiva el jueves 28 de ese mismo mes.
Desde entonces reside en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, donde se dedica al estudio, la lectura y la oración. A mí me llama mucho la atención porque es 95 años y tiene la cabeza perfecta. Y además es un Es sabio. un genio, sí, un sabio. Es un exacto. genio, sí. Ujú, Uno de los, impresionante. de los teólogos más grandes del siglo XX. Ujú, así que recibimos 20 y, mucho. 20 y 21, Y porque 21. ya vamos para el 20, ya estamos en el año 22, o sea, ya lleva un tiempo Ya del... lleva tiempo, del es 21, verdad sí. que sí. Así que bueno, recemos mucho por él. La otra noticia que tenemos es que Fátima, la película una película que se estrena, bueno, no exactamente hoy, pero en Esta estos días, semana. y por primera vez en Amazon Prime. Lo que O sea pasa la es que se pueden llama así, conseguir allí. Fátima, la película, La así se llama. Verdad. Bueno, hace 2 años estaba previsto el lanzamiento, en lanzamiento en salas comerciales del film Fátima, la película, dirigida por el cineasta italiano de 56 años, Marco Pontecorvo. La producción corrió a cargo de Diamond Films, con el apoyo en la promoción de Boston Films, pero a consecuencia de la pandemia, el estreno no llegó a producirse, a pesar de que incluso tenía una fecha del 16 de octubre del 2020, significativa por cuanto representa en la vida del Papa San Juan Pablo II, dado que ese día fue elegido pontífice. Si cabe, la nueva fecha también tiene algo de especial, puesto que hoy, me imagino el momento que se hizo, pero en 1981 el terrorista turco Mehmet Ali Arka disparó 4 veces contra el Papa polaco en la plaza de San Pedro. Sería el primero de otras tentativas de atentado. Se incluye desde hoy en el catálogo de Amazon Prime Video en España. Como se sabe, el Papa San Juan Pablo II, Carlos Botila, reconoció que la Virgen de Fátima le había salvado la vida, que ella con su mano había apartado la trayectoria de una bala mortal. Fátima, la película, está inspirada en los hechos ocurridos en la ciudad de Fátima, en Portugal, durante la Primera Guerra Mundial y protagonizada por Harvey Keitel, el irlandés, Sonia Braga de Wonder, Goran Visnich de Doctor Who, o sea, son puros actores famosos, Joaquín de Almeida y la española Stephanie Hill. El drama, tomado a partir de hechos históricos y de las memorias de la hermana Lucía, tiene su punto de origen en Portugal en 1917. 3 niños afirman haber visto a la Virgen María en la tierra de Cova da Iria, en la ciudad de Fátima. Sor Lucía, de 10 años, que hoy es sierva de Dios, y sus primos Francisco y Jacinta, de 9 y 7, que son santos. Sus revelaciones enfurecen al gobierno y a algunos miembros de la curia que intentan persuadirlos de esa historia sobre las apariciones. Sin embargo, y a medida que se extiende la noticia, miles de peregrinos acuden al pequeño pueblo portugués con la esperanza de presenciar un milagro. Lo que allí experimentan cambia sus vidas para siempre. Fíjense qué bonito. Así que esta película, yo no sé exactamente si solamente en España, no creo. No, yo me imagino que... que yo no he eso probado, es pero Amazon Prime, podemos probar sí, después. Sí. A ver si se puede ver aquí. Eso sí, una película excelente para este tiempo de mayo. Sí. Para verla. Esta noticia es del 13 de mayo, que era el día de la Virgen de Fátima y fue cuando fue el atentado contra el Papa. Exactamente. Que te iba a decir algo que el otro día escuché de Sor Lucía, que alguien preguntaba en la radio a una señora que es, creo que es una monjita, que es una de las que lleva el proceso de canonización de Sor Lucía, que ya es sierva de Dios, pero entonces decía que por qué se han tardado tanto en canonizarla. sí, bueno, o en En el nombrarla proceso. venerable, y entonces dice por la cantidad de documentos que tienen que revisar. O sea, cuando van a declarar a alguien santo, cualquier cosa que la persona haya dicho o escrito, lo revisan para ver que no haya nada en contra de la fe. Dice que tenían creo que eran 16.000 o 26.000 páginas, o sea, cartas, solo cartas, que la gente le escribía a Sor Lucía y las contestaba todas. En serio, wow. Entonces solo en cartas tenían como 16.000, creo que dijo, páginas que estudiar. Impresionante. Entonces claro, decía que por eso se tarda, porque es demasiado lo que escribió y dijo. Sí.
En cambio, Jacinto y Francisco pues ya son santos porque Bueno, Francisco se murió murieron joven. chiquiticos los Sí, dos. porque los dos murieron Sí, jóvenes. chiquitos. Es verdad. Ujú. Bueno, Y no muy bien. escribieron nada. No, es verdad. Bueno, muy bien, vámonos Vámonos. al próximo. Segment. Vámonos a una musiquita. Musiquita. Vamos a hacer así como la otra vez. Musiquita, Y la Sagrada Escritura y después hablamos de el dogma de hoy. Otro dogma. Ok, Ok. me parece muy bien. Ya regresamos. Música para el alma. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, este evangelio a mí siempre me ha gustado mucho porque ¿Verdad eso de, que sí? sí, eso de que calma Y, no, y que estaba dormido primero. y dormir. En Pero medio de la tormenta y él sirve, dormido. siempre ha servido, a mí me sirve mucho como ejemplo de a veces que voy a haber estado con alguien que, ay, que Señor, nuestro Señor no me contesta, yo rezo No y pido. me escucha. Y dice, bueno, entonces este pasaje del Evangelio siempre lo he utilizado así como que, bueno,
como cuando estaba en la barca. Entonces se trata, y fíjense que nuestro Señor nos dice, es que acaso no tiene fe, le falta más fe todavía. Sí. Y eso es lo que nos decimos siempre. Mira, aquí en este pasaje, o sea, primero estábamos hablando de las parábolas, ¿verdad? De cómo sí. era el reino de los cielos. Y después de esa narración de las parábolas, entonces ahora San Marcos nos va a narrar 4 milagros. El primero de la tempestad calmada. Pero la sección de narración de esos 4 milagros comienza y termina con pasajes en los que se plantea a la gente, en este caso los apóstoles, ¿quién es este? O sea, así como que... Entonces resulta que esa es la pregunta central de todo del Evangelio. O sea, ¿quién es este? A eso es a lo que vamos al Evangelio. A descubrir quién es. A conocerlo. ¿Quién es este? A conocerlo. A conocerlo, exacto. Y los discípulos van poco a poco madurando una respuesta que después va a expresar San Pedro. Entonces, más adelante en otros pasajes que vamos a ver más ya adelante. la deben saber, pero sigamos. Entre tanto, o sea, mientras tanto, con la admiración cada vez mayor de los discípulos y de la gente, vemos también ahí, después vamos a ver la confesión de los demonios que no es aceptada por Jesús, el escándalo de su paisano, o sea, todo eso es lo que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, mientras eso de quién es pero lo cierto es que todos somos invitados a crecer, a profundizar, a hacer más fuerte nuestra fe en Jesucristo y en buscar nosotros la respuesta a ese quién es este. O sea que tenemos que preguntarnos quién es Jesús para mí. O sea, no para mí en el sentido moderno ese de que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, no. Sino, o sea, en mi vida, ¿quién es Jesús? ¿Qué papel juega? ¿Qué importancia tiene para mí Jesús? En el mar, en muchos lugares de la Biblia, representa el lugar de las fuerzas maléficas que solo Dios puede dominar. Bueno, imagínense el mar, las olas, la tempestad. Y que además se escapa de nuestro alcance, o sea, no hay nada que podamos hacer Nosotros para dominarlo. Simplemente nos enteramos de la noticia. Exacto. Que va a caer un chaparrón de agua. Un huracán, un un tsunami. Y uno solo puede prepararse para el algo desastre. Muy grande que, como bien dices tú, solo Dios calma. Ajá, entonces claro, cuando Jesús solamente con el imperio de su voz, o sea, dando la orden, lo somete y es como se dan cuenta los apóstoles, o sea, que es como quien domina a los demonios. O sea, así como que tiene poder sobre las cosas que más nos asustan, que se salen de nuestras manos, igual que con el mar, pues con los demonios. Y Jesús se presenta con el poder de Dios, y por eso es que los discípulos se preguntan quién es que hasta el viento y el mar le obedecen. Y Jesús les dirige unas palabras que nos señalan una verdad que que es perenne, que es eterna. O sea, que la fe vence al miedo. Que con fe en Jesús no hay nada que nos pueda causar tribulación, susto, miedo, angustia. Y para eso vamos a leer a San Agustín, que nos dice: cristiano, en tu nave duerme Cristo, como dice el padre Luis Toro, paren la oreja. Cristiano, en tu nave duerme Cristo, despiértalo, dará orden a las tempestades para que todo recobre la calma. Por eso fluctúas, porque Cristo está dormido, es decir, no logras vencer aquellos deseos que se levantan con el soplo de los que persuaden al mal, porque tu fe está dormida. ¿Qué significa que tu fe está dormida? Que te olvidaste de ella. ¿Qué es despertar a Cristo? Despertar la fe, recordar lo que has creído. Haz memoria pues de tu fe, despierta a Cristo. Tu misma fe dará órdenes a las olas que te turban y a los vientos de quienes te persuaden al mal, y al instante desaparecerán. Qué bonito eso de San ¿verdad? Sí. Así que... O sea que cuando sentimos que Dios no nos escucha, a lo mejor tenemos la fe dormida. Sí, Dios de verdad no es eso, despiértalo, pues eso es la fe efectivamente que tenemos así como encajonada. Sí.
Mira, y ahora Bueno, así vamos como que yo creo que nos queda algo de tiempito, vamos a tratar de no tardarnos mucho con el tema de con hoy, el que tema de tiene hoy. que ver con un dogma mariano que es María, Madre de Dios. Porque ya hicimos la vez pasada, María es la Inmaculada Concepción de Inmaculada María, Concepción. ahora vamos con María, Madre de Dios, Y o bueno, sea que María es verdadera Madre de Dios. Para los que a lo mejor se pueden plantear en algún momento que, bueno, como puede pasar con algunos hermanos separados, que dicen que no, que Es la Madre de Jesús, que la pero no Madre es de Jesús, Madre pero de que no es Dios. la Madre de Dios. Es una herejía antigua, pero... Ajá. Bueno, este dogma fue solemnemente definido, imagínense, por el concilio de Éfeso. O sea, eso fue por el año 431, siendo Papa San Clementino I, y el concilio lo definió así: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. O sea, yo creo que ese es como, para mí es uno de los más lógicos, digamos, de explicar. Porque Sí. María es madre de Jesús, Jesús es Dios, pues María es madre de Dios. Sencillo. Lo que pasa es que en algún tiempo eso no se vio tan sencillo, uno porque ya tiene todos los que se equivocaron en el camino, y que la iglesia lo es corrigió. muy parecido a lo que tú explicabas la otra vez con respecto la a la Inmaculada Inmaculada, Concepción. A lo mejor lo vemos ahora y uno dice, no, pero bueno, pero eso está de anteojo, ¿no? No era así. No era tan de anteojo. No era tan de anteojo. Claro, a lo mejor la fe ahorita, y por supuesto el Espíritu Santo nos ayuda a ver mejor las cosas, pero no era así. Mira, ajá, y esa palabra anatema te lo había explicado la otra vez, pero para aquellos Verdad, que no anatema significa que es hereje. estudian, hereje, O sea, exactamente. anatema sit, es hereje. O sea, así terminan normalmente las definiciones contra una herejía. Y un hereje, pues alguien que está totalmente fuera de la fe, o sea, que de la fe. no cree una verdad de fe. Exactamente. Pues nada, vemos en las escrituras, en todo el Nuevo Testamento, se destaca de forma indudable el hecho de ser María, la Madre de Jesús. Eso lo O sea, vemos, que ahí no hay duda. ahí no hay duda, lo vemos en Mateo, capítulo 1, del 18 al 25, en el capítulo 2, del 12 al 21, en el 12, del 46 al 50. En Marcos lo vemos en el capítulo 3, del versículo 31 al 35. Luego en Lucas lo vemos en el capítulo 1, del 35 al 39, luego al 44, el capítulo 2, del 48 al 51. Luego también lo vemos en San Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 6, en el 19, y luego lo vemos en La carta a los Gálatas. en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. O sea que está clarísimo que era la madre de Jesús. Eso está de antiguo. No obstante, el Nuevo Testamento, su conjunto, deja ver claramente que en la iglesia era ya obvio un especial aprecio a la Madre del Señor. Hay que observar, sin embargo, que en ningún lugar de la Escritura se le llama a María Santísima o a María, nuestra Madre, Madre de Dios. O sea, que ese término Madre de Dios no está en la Escritura. Eso no está en la Escritura. O sea, está como que se infiere, pero no aparece como... Ahora, háblanos un poquito de la tradición. Bueno, porque en la tradición la maternidad de María pertenece pues a ese depósito de la fe que hablábamos la vez pasada, de las primeras verdades que la Iglesia ha confesado. Fíjense que la definición del dogma es del año 400, o sea, es de los primeros siglos. Y se encuentra en casi todos los símbolos o credos, digamos así, a partir del siglo II. O sea, un símbolo es, bueno, entonces es toda otra historia, pero un símbolo era como algo que tenía en común la gente de un grupo o para reconocerse unos a otros. Esa palabra simbolón viene del griego, pero bueno, el asunto es que los primeros cristianos, digamos, como que recitaban unas verdades de fe y con eso se reconocían unos a otros. O sea, cree lo mismo que creo yo. Entonces está el credo de los apóstoles, el credo niceno, esos son símbolos. También se le puede llamar el símbolo de los apóstoles, el símbolo niceno, el símbolo atanasiano, que era de San Atanasio precisamente. Habla mucho de la Santísima Trinidad, pero también San Atanasio habla de este tema. Pero bueno, lo cierto es que desde el principio la Iglesia ha confesado esa digamos como que doctrina de que María es Madre de Dios. La mayor parte en esos símbolos se hace de una forma como que muy breve y no hablan
así con profundidad el misterio de la participación de María, Ujú. pero se encuentra alguna insinuación a ella desde el principio del siglo II. Pero entonces, bueno, vamos a ver como cada uno de los, no cada uno, algunos de los primeros padres de la iglesia, de los santos padres, Ujú. que decían sobre el tema. Ujú. Empezamos con, voy a empezar yo con Sí, San empieza tú. Ujú. Ignacio de Antioquía. Ujú. ¿Se acuerdan que San Ignacio de Antioquía es el mismo también por el que la iglesia se empezó a llamar católica? Ajá. Ajá. Entonces él decía, nuestro Dios Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios, del linaje cierto de David, por obra empero del Espíritu Santo. Os vi llenos de certidumbre en lo tocante a nuestro Señor, el cual es con toda verdad del linaje de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, bautizado por Juan. O sea, ahí él habla ya de que Jesús es Dios, nacido de una virgen. Exacto. Luego vemos a San Justino, que dice, nos reveló él todas aquellas cosas de la Escritura que por su gracia hemos conocido, pues lo hemos reconocido como el primogénito de Dios, anterior a todas las cosas creadas, y a la vez hijo de los patriarcas, el cual se hizo carne de la Virgen descendiente de aquellos. Tertuliano también habla del tema y dice, esta es la norma de fe, un solo Dios. Su Hijo se llama el Verbo. Lo vieron los patriarcas en diversos modos en el nombre de Dios. Los profetas lo oyeron. Y por último, se hizo carne en el seno de María por obra del Espíritu de Dios y de ella nació. Bien. Luego lo vemos también con San Ireneo. Dice, creemos en un solo Dios, por Jesucristo, Hijo de Dios, el cual, por el inminentísimo amor por su criatura, aceptó la generación de una virgen y así unió al hombre con Dios. El término Theotokos aparece por primera vez a finales del siglo III, a comienzos del siglo IV, en la oración Sumptum Presidium, conservada en un papiro egipcio. Esa oración Sumptum Presidium no es otra que la de bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nos ofrece las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad, antes bien líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Esa oración, que bueno, nosotros por lo menos la rezamos siempre al terminar el rosario, el Papa Francisco hace poco recomendó que la rezáramos al rezar el rosario junto con la oración de San Miguel. Bueno, imagínense, esa oración es tan antigua como que es de finales del siglo III o principios del IV. Y ahí ya se dice Madre de Dios. O sea que de verdad es de los primeros siglos. Y luego por último tenemos a San Atanasio, como les decía, que en sus escritos aparece el término que dijo Francisco, Theotokos, al menos 12 veces. Theotokos significa en griego Madre de Dios. Entonces efectivamente, dice San Atanasio, el Logos que allá arriba fue engendrado eternamente por el Padre de manera inefable e incomprensible, fue dado a luz en el tiempo aquí abajo por la Virgen, la Theotokos, la Madre de Dios. Pero bueno, el asunto es que ese término se fue extendiendo rápidamente y sin ninguna dificultad a partir de la segunda mitad del siglo IV, hasta que comenzó a ser impugnado por razón de la cristología y con las controversias nestorianas, o sea, la herejía de Nestorio. Entonces, bueno, no vamos a entrar a explicar todas esas herejías y todas esas cosas como era, pero era como un pleito entre dos escuelas de teología de esa época. De un lado estaba Nestorio, que era como el que encabezaba eso de que, y se llevó a mucha gente con él, Nestorio, que era madre de Jesús, hombre, pero no era madre de Dios, porque Dios no tenía madre. O sea, era lo que decía Nestorio. O sea, Dios fue engendrado del Padre desde toda la eternidad. Entonces, ¿cómo vas a decir que Dios tiene una madre? Que es lógico, o sea, tú lo piensas y tú dices, oye, tiene lógica, Dios no tiene una madre, así como, o sea, ya estoy cayendo en la herejía nestoriana. No, bueno, o sea, que tiene lógica el asunto, como decir, ¿cómo vas a decir que no? Eso fue madre de Jesús en cuanto hombre, pero no madre de Dios. Y San Cirilo de Alejandría, que era la otro grupo, entonces
empieza a través de cartas hacia la discusión. Empieza a hacer la discusión con Nestorio, donde habla de la unión real que existe entre la persona divina del Verbo y la persona humana de Jesús. O sea que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y eso es lo que llamamos la unión hipostática, o sea, dos naturalezas pero en una sola persona. Entonces, claro, eso es parte del misterio de que hablábamos en el Evangelio de quién es este. O sea, cuando nos preguntamos a Jesús quién es, eso es parte del misterio de quién es, que es una misma persona pero con dos naturalezas. Exacto. ¿Y cómo funciona? Bueno, vamos a esperar llegar al cielo para preguntarle. Pero lo cierto es que San Cirilo decía en una de sus cartas a Nestorio, le dice: nuestro Señor Jesucristo ha recibido real y no aparentemente un cuerpo de la Madre de Dios, Theotokos María. Y este es el primer testimonio cierto, digamos, que tenemos de esta discusión así. Transmitido por Teodoreto. Ajá. Entonces, bueno, existía la discusión y entre los padres latinos, San Ambrosio es el que encabeza a todos los demás utilizando el término Mater Dei, Theotokos, o sea, que le dan a María. Ahí como que empieza. Sí. Iba a decir una cosa, pero después dije, no, eso. ¿Qué? Okay. No, es que me acordé de la niñita, Santa María Madre de Dios. La chiquitica. Sí. Bueno, vamos a ver entonces las primeras herejías. Porque también, pues... Hablamos un poquito de la de Nestorio, que fue la más fuerte. Sí. Pero no fue la única. Bueno, vamos a ver. Las primeras herejías contra la fe son cristológicas y solo tocan la mariología indirectamente. Entonces vamos a ver, la primera son los docetas. Los docetas no tienen dificultad en aceptar la divinidad de Jesús, pero pesimistas en cuanto a la materia, la cual de ordinario juzgan mal y producida por un Dios maligno, piensan que la verdadera encarnación del Verbo sería imposible. La carne de Jesucristo sería, por tanto, solo aparente. Naturalmente, la maternidad de María se reduce en tal caso a solo una ficción. Y hay que tener cuidado porque esa herejía de los docetas, uno a veces cae en eso sin darse cuenta, cuando pensamos que el cuerpo es malo, y entonces todas las cosas del cuerpo, o sea, el espíritu es lo bueno, y el cuerpo es como que si lo que te tira para abajo, y que todo, a veces hablamos así, sí. El cuerpo lo creó Dios y es bueno. Por el pecado está un poco dañado, pero es bueno. Y cuando resucitemos, vamos a resucitar con cuerpo y alma. Y vamos a estar en el cielo con el cuerpo. Y el alma, si el cuerpo fuera malo, pues no llegaría llegaría al cielo en la resurrección. Así exactamente. que luego tenemos a los ebionitas. Son judíos cristianos convertidos a medias, o sea, ellos se convirtieron pero no del todo. Y aceptan a Jesús como el Cristo, o sea, como el Mesías, pero no como hijo de Dios en el sentido trinitario. Por tanto, hablan de una verdadera maternidad de María, pero puramente humana. O sea, estos son como los contrarios a los otros. Aquellos decían que el Verbo no podía ser humano, entonces era aparente el cuerpo. Era como que si Jesús era Dios disfrazado como en un cuerpo humano. Estos dicen que Jesús era humano, pero entonces no podía ser la segunda persona de la Trinidad. Exactamente. Luego tenemos a los gnósticos valentinianos. Enseñan que el cuerpo de Jesús es espiritual y celeste, formado por el demiurgo en el seno de la Virgen, el cual pasó por María como el agua por un tubo. Se suprime así la verdadera realidad de la maternidad de María. No se niega la virginidad de María, más aún le sirve de ulterior prueba de la pura espiritualidad del cuerpo de Jesús. O sea, eso no creían en que Jesús era realmente humano. Así como que es espiritual y celeste. Sí, era como eso también como un fantasma. Fantasmas. Y luego estaban los adopcionistas en el siglo III, con su maestro era Pablo de Samosata, que creían que Jesús era hijo de Dios solo adoptivo. O sea, por lo tanto, negaban la maternidad divina de María. O sea, María era la madre de Jesús, pero Jesús no era realmente Dios, era un hijo adoptivo de Dios. Hijos adoptivos somos nosotros. Exacto. Él es el hijo único
verdadero unigénito. Verdadero hijo, exactamente. Y bueno, finalmente, o sea, no finalmente, pero quiero decir, todas esas discusiones se zanjan en el concilio de Éfeso, que fue como dijimos donde se definió esa doctrina, que la podemos sintetizar en que las dos naturalezas, la divina y la humana, o sea, son diversas, porque una cosa es la naturaleza de Dios y una cosa es la naturaleza de los seres humanos, pero cada una perfecta convergen en una verdadera unidad, mediante una misteriosa e inefable convergencia, y constituyen un solo Jesucristo, un solo Hijo. Y sin embargo, la unión que se forma en el Señor Jesús permanecen intactas las diferencias de cada una de esas naturalezas. O sea, es lo que decíamos, lo que se llama la unión hipostática. Ese término hipóstasis tiene el significado teológico de subsistencia. O sea, que en Jesucristo subsisten las dos naturalezas a la vez. ¿Cómo? No sé. Un misterio. Pero bueno, ese es básicamente como la historia de el dogma de la maternidad divina de María. O sea que la divinidad del Verbo no tuvo principio en María, el Verbo es eterno, pero tomó en ella la naturaleza humana completa que hizo propia según esa unión hipostática. Por tanto, Theotokos no significa teológicamente madre de la divinidad, sino madre del Verbo encarnado. Entonces me hace gracia porque yo chiquita, yo no sé de dónde inventé yo eso, pero yo decía así como, o sea, pasaba algo y decía, madre de Dios y de las tres divinas personas. O sea, era así como, sí, ay, madre de Dios y las tres divinas personas. Y claro, de pronto empecé a crecer, empecé a estudiar teología y dije, Dios mío, yo llevo años diciendo una herejía, ella no es madre de las divinas personas, ella es madre del Verbo encarnado, de Jesucristo, que es Dios, sí, pero ella no es madre del Padre ni madre del Espíritu es Santo. Madre de Jesús. Solo madre de Jesús. Y por lo tanto, Verbo madre encarnado. de Dios. Sí. Y Madre de Jesús. Jesús es Dios. Madre de Dios, ¿se acuerdan? Es un dogma en que creo, y qué bonito que cuando rezamos el rosario, cuando comenzamos esta segunda parte de la Ave María, hicimos Santa María, Madre de Dios, como rezaba aquella niñita. La niñita chiquitita. Sí. Así que enséñenle a los niños a rezar el rosario, aunque sea un solo misterio cada día, pero... Sí. que Por cierto, sí. quería mostrarles, aquí está. Así es. Ese, el día que Yo hablamos creo que aquí de se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Esta es la imagen que hacía la tía de Francisco, que contamos aquella vez. Esta está golpeadita. Sí, esa está golpeadita, pero que tiene muchos años. Es de cerámica, sí. Entonces ella hacía Esas son las que hacía la tía, tú contaste que tu papá las llevaba y las ponían en las grutitas. Yo recuerdo que mi papá salía con una cajita llena de imágenes de esas. Y entonces, bueno, salíamos a caminar y las repartían por allá en las grutas. Hacíamos nuestra romería. Qué bueno. Y eso era muy bonito. Así que aproveche que nos quedan, ¿cuántos? 15 como días. 15 Sí. días para que entonces haga su romería. Así, ¿qué les Sí, parece? señor, y para Bueno, que y en la casa coronen a la Virgen con los niñitos. Hagan una corona para la Virgen y hagan una ceremonia de coronación de la Virgen y todas esas con una cosas. flor y todos los días mejor todavía. Exactamente. Bueno, Oye, muy pero bien. hablando de flores, las orquídeas esas no han dado más flores, las que Esa- tenemos allá atrás esa con la también Virgen. bueno, Están las puras hojitas. sí, vamos a tener que decirle a Reina. Vamos a buscar flores naturales. Decimos a Reina que nos ayude con la orquídea. Sí, vale, porque manos maravillosas para las plantas. Espectaculares. Sí, señor. Bueno, muy bien, amigos. Por cierto, saludo a Reina y Ofelia, Claro. que siempre ven el programa. Un gran saludo. Mira, Bueno, y entonces- oye, por cierto también, ¿sabes que ayer, Ajá. creo, estoy casi segura que sí, yo lo vi, no le dije nada, fue el cumpleaños del diácono Víctor Alvarado, que hace todos los Fue días el el programa cumpleaños de Víctor. de los 5 minutos con el Espíritu Santo. Felicitaciones. Entonces aprovechamos para felicitar al Muchas diácono felicitaciones al diácono Víctor Víctor. Alvarado. Y que me perdone que ayer lo vi en San Luis y no lo felicité porque, bueno, estaba en una clase. Ah. Pero él pasó así, se asomó y saludó y yo, ¡ay, diácono! Y después fue que me enteré que era el cumpleaños, que lo vi en el... bueno, en el chat de Radio Encuentro, que alguien lo felicitó. Bueno, muy bien. Muchas felicitaciones a todos los que también cumplan años hoy. Bueno, amigos. Y en esta semana. Y esta semana.
Así que bueno, esto es todo. Con esto y un bizcocho. Esto es todo por hoy. Nos vemos aquí en 8. Eso, perfecto. Y que tengan feliz semana. Bye. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.